Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez. Bienvenidos a su columna Expresiones de este 1 de agosto del 2022. Sigue el chapulineo a todo tren. ¿Quién sigue? ¿Quién irá a cambiar de partido esta semana? La última semana de julio le tocó el turno a Eduardo Lalo Flores, quien anunció que se ha unido al Partido Acción Nacional cuando en la pasada elección fue candidato por Movimiento Ciudadano a diputado federal por el Distrito 6, una candidatura que obviamente perdió y quedó en un muy lejano tercer lugar. No sabemos si alguna vez estuvo afiliado al MC, más bien fue un candidato externo. Pero lo que más sorprendió con este salto al PAN fue que se haya ido al partido que antes denostaba. ¿Cómo es que Lalo Flores se va al PAN cuando fue de las principales voces del movimiento del no al novillo? Era incluso el más radical en la lucha en contra de que se llevaran el agua del Yaqui a Hermosillo y enemigo acérrimo del exgobernador Guillermo Padres y de los panistas, a quienes consideraba cómplices y tapadera del acueducto Independencia. Tanta pataleta y tantos corajes que hizo para terminar 10 años después en los brazos de Padres. Pero ¿cómo le va a hacer cuando se encuentre en el PAN con personajes como el propio Padres o con Roberto Romero, quien era el operador político del acueducto, o con Florencio Chito Díaz, exdelegado federal del Conagua, quien apareció en un video, lo recuerdan, abrazando el monumento al tubo en Hermosillo, creyendo que eso le traería dividendos electorales, pero fue tanto el rechazo que tuvieron que desmantelar la cuestionada obra? Sin duda que su llegada al PAN le va a representar a Lalo un conflicto muy fuerte. ¿Le habrán prometido una candidatura? ¿Pero cómo? Si el PAN y el MC están en el sótano. Particularmente el PAN quedó muy señalado con lo del acueducto y no se ha podido recuperar. Es muy raro este chapulineo. Habrá que tomar en cuenta que el agricultor y ganadero, exdirectivo del distrito de riego, no tiene una trayectoria política. Digamos que el PAN no se está llevando un gran activo. Donde puede aportar es en el tema del agua y la agricultura. Pero ¿cómo va a ser si fue el PAN el que le pegó muy duro a la región en ese renglón? Y eso le pasó la factura al blanquiazul en Cajeme cuando arrasó el PRI de nueva cuenta y nos trajo de regalito a Claudia Pavlovich como gobernadora, lamentablemente, pues no para bien. ¿Y qué pasa con el MC, la cuarta fuerza política de Sonora? Un paso para adelante y 2 pasos para atrás. El río político está muy revuelto en Sonora, lleno de chapulines en busca de chamba. El viejo PRI. La elección de consejeros de Morena, no solo a nivel de Sonora, sino en todo el país, puso al descubierto la cultura la mexicana de la que ningún partido político está exento, incluido Morena. Puso al desnudo la vieja práctica del acarreo y el uso de recursos públicos para movilizar gente. El agente fiscal José Guadalupe Hernández Nevares puso el dedo en la llaga al publicar en las redes que es vergonzoso, humillante el acarreo en Cajeme en la Asamblea Distrital de Morena. Mucho presidente de la República, poco partido. Alguien le contestó: ¿y qué querías? ¿Que se fueran volando desde las comisarías? Más allá del acarreo, una preocupación muy notoria fue que los estatutos de Morena permite que funcionarios morenistas puedan ser consejeros, lo que para muchos demuestra que buscan tener control en el consejo y decidir sobre los candidatos, cuando deberían estar enfocados al 100 en el cargo para el que fueron designados o electos. En conclusión, dicho por los mismos morenistas, la elección de consejeros de Morena fue una elección de Estado, con acarreo, compra de votos, e hicieron votar a trabajadores de gobierno con la orden estricta de hacerlo por ciertos candidatos. Es decir, que lo que antes criticaban de otros partidos como el PRI, el mismo PAN y hasta el MC, ahora lo hacen los morenistas. Lucharon tanto por llegar al poder y todo para hacer lo mismo que antes cuestionaban. Por eso ya los bautizaron como el viejo PRI. También hubo mucho descontrol y desorden, y para ser justos, no contemplaron que estamos en plena temporada de lluvias y les cayó el agua y hasta las boletas empezaron a volar. Al final quedaron como consejeros de Morena por Cajeme
Plutarco Sánchez, Edgar Gutiérrez, Guillermo García, Ricardo Murrieta, Javier Munguía, Dulce Estrella, Fernanda Castelo, Marisela Pineda y Dayana Félix. Los grandes perdedores fueron los mariscalistas y uno que otro diputado como Ernestina Castro, quien no logró poner a su alfil. Contradicciones. La semana pasada se anunció con bombo y platillo que la nueva cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich, cerró un acuerdo con una familia de esa ciudad para que regresaran de manera voluntaria 2.522 piezas arqueológicas a México. Pero la noticia hizo que más de un sonorense preguntara para cuándo devolverá lo que ella y su pandilla se llevaron del erario público, y quienes por cierto viven muy felices, unos en Barcelona, otros en Hermosillo y unos más acá en Cajeme. Y en sus ratos libres, claro, se van a Tucson para desenfadarse. Eduardo Estrella. Cajeme perdió el 30 de julio a Eduardo Estrella Acedo, uno de sus mejores hombres. El licenciado Estrella fue abogado, notario, alcalde, impulsor de la creación del ICSON y creador del crédito educativo. El licenciado Estrella siempre quiso dar clases en la universidad que ayudó a crear, pero nunca lo dejaron por cuestiones políticas, lo cual fue muy lamentable porque pudo haber aportado muchísimo a los jóvenes estudiantes de Cajeme. Cuentan que nació en una casa ubicada en las calles No Reelección y Durango, donde estaba el restaurante El Merendero de José Luis Preciado, pero creció en Esperanza. Era un hombre de plática muy amena, se quedó con ganas de construir un museo dedicado a los grandes hombres de Cajeme. El aguerrido exregidor Rosendo Rayales nos contó una anécdota vivida con el licenciado Estrella cuando este era alcalde y él era estudiante de secundaria. Rosendo fue seleccionado para ir a hablar con el presidente municipal sobre un problema que tenían en la escuela. Rosendo, aventado desde niño, se animó y le tocó ir al ayuntamiento a platicar con el alcalde Estrella. El exedil considera que ese momento fue una especie de parteaguas en su vida, ya que lo motivó a querer ser un luchador social. Años más tarde, se encontró al exalcalde Estrella en la calle. El exregidor llevaba un libro bajo el brazo y en la plática, Estrella mostró su curiosidad por saber qué libro leía. A Rosendo le sorprendió la pregunta porque pues nadie se había interesado por saber qué libros trae cuando anda en la calle. Le respondió diciéndole que se trataba de un libro de filosofía política y sin decirle el autor, Estrella le empezó a mencionar a diferentes autores, entre ellos al del libro que traía el exregidor. Por cierto que el libro tiene por título Norberto Bobbio, el filósofo y la política. Esta anécdota nos pinta de cuerpo entero al exalcalde Estrella, un hombre culto de buenas lecturas. En paz descanse el licenciado Estrella, un gran cajemense. Y nos despedimos deseándole un muy feliz cumpleaños a la cumpleañera de la semana, Lucy Navarro, secretaria del Ayuntamiento de Cajeme. Hasta la próxima, yo soy Araceli Martínez, que tengan muy buen inicio de mes.